Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Jimena Varela, yo coordino la Escuela de Negocios del Servicio de Empleo de AMIA, así que les doy la bienvenida a este nuevo webinar, en este caso sobre informe psicológico. Ya muchos seguro que han estado en otros, así que les doy la bienvenida a todos. Les cuento un poquito cómo vamos a trabajar. En primer lugar, les pido a todos que silencien los micrófonos, por favor, porque somos muchos, somos cerca de 85 personas, y el ruido ambiente de tanta gente a veces puede llegar a dificultar la exposición del capacitador. También les sugiero que apaguen las cámaras, dado que somos tantos que la verdad que no tiene sentido consumir tanta banda ancha, así que si quieren, si lo desean, pueden apagar las cámaras también. Les cuento que esta charla va a ser grabada, así que todos van a recibir después en su mail esta grabación para que la puedan volver a escuchar. Y al final de la charla, cuando termine Marta de exponer, va a haber un espacio de preguntas, si ustedes desean hacer alguna consulta, si se quedaron con alguna duda, que yo las voy a ir levantando del chat, se las voy a ir leyendo a Marta. Así que eso va a ser al final de la charla. Dado que somos tantos, claramente no va a poder ser lamentablemente participativo, pero bueno, por lo menos tienen el espacio del chat para que ustedes puedan hacer ahí las consultas. Así que bueno, sin más preámbulos, porque seguramente a mí no me van a querer escuchar, sino a Marta, le doy la bienvenida. Marta está en Mendoza, les cuento, así que Marta, muy pero muy Hola, bienvenida. hola colegas. Bueno, efectivamente hace una tarde re linda acá en Mendoza. Estamos a una distancia bastante importante, pero gracias a la tecnología estamos muy cerca. Bueno, en primer lugar agradecer a la AMIA que me permite esta posibilidad de contactarme con ustedes, y en segundo lugar a todos ustedes que están escuchándome y que vamos a compartir esta invitación para que ustedes hagan los módulos de capacitación sobre el informe psicológico. Así que muchas gracias por estar, y bueno, yo les voy a ir contando en qué va a consistir toda esta capacitación. Bueno, me voy a presentar. Yo soy Marta Díaz de Dragota, soy psicóloga y he cursado mi doctorado en la Universidad Nacional de San Luis. Además, tengo la maestría en psiconeuroinmunoendocrinología egresada de Favaloro. Formo parte de ADEIP, que es la Asociación de Estudios e Investigación en Psicodiagnóstico. Además, he integrado la Comisión Nacional de la Psicología del Tránsito en la FEPRA. Y en estos momentos, desde el año 2011, soy la directora de la Diplomatura Universitaria en Psicodiagnóstico, avalada por la Universidad de la Concagua, Facultad de Psicología de acá de Mendoza. Andamos por todo el país formando a los colegas en el psicodiagnóstico, en las distintas áreas. Así que estoy muy contenta de que estemos en comunicación y con un tema tan importante y a veces que se hace muy complejo, porque el psicodiagnóstico es la presentación en sociedad, yo digo así, de nuestra tarea de psicólogos, donde vamos a poner en palabras escritas todo lo que hemos observado y analizado de las personas que nos vienen a consultar para hacer una evaluación psicodiagnóstica. Entonces, por ahí somos muy buenos evaluadores, hacemos todo el proceso, pero la parte del informe psicológico, yo digo, no es para cualquiera, porque hay que implementar muchas características, además ponerlo en palabras y ponerlo en escrito. Yo siempre digo que haciendo un paralelo es como cuando a los pacientes les hacemos las técnicas psicodiagnósticas gráficas y después los invitamos a que hagan una historia. Entonces, nunca nos olvidemos que no es tan fácil, porque a nosotros también tenemos que escribir y poner en palabras todo el desarrollo de las técnicas psicodiagnósticas que hemos tomado a alguna persona. Entonces, no nos olvidemos de eso, lo que nos cuesta a nosotros la escritura y lo que les cuesta a los pacientes, no olvidarnos de eso. Además de toda la currícula en las distintas universidades del país,
no todas tienen el proceso psicodiagnóstico. En muchas universidades esta materia de psicodiagnóstico es optativa. Entonces, los colegas que tienen estas universidades con psicodiagnóstico solamente están obligados o dentro del proceso de la enseñanza una casuística y no hay un entrenamiento o una materia específica de continuidad para saber cómo es todo este proceso. Entonces, el objetivo de estos módulos es hacer esta introducción e ir uno por uno evaluando. Ejemplo, en el primer módulo, que va a ser el 13 de octubre entre las 17 y las 19, yo me voy a dedicar exclusivamente al informe clínico psicológico. Después, el próximo jueves 15, el informe jurídico forense. Y finalmente, el martes 20, de las 17 a las 19, el informe laboral. O sea que vamos a pasar por toda la gama de estos informes que cada una desde su lugar en una institución o en el consultorio particular nos toca realizar. Bueno, y antes de entrar en tema, yo quiero hacer una reflexión que a veces nos olvidamos, que tenemos una tarea de psicólogos que es fantástica, que estamos aquí porque tenemos una gran vocación, y si yo hago marcha atrás de hace 10 años a esta parte, nuestra carrera, la licenciatura en psicología, ha tenido muchos avances desde lo científico. Entonces, es como que ya nos queda un poco chico el título de licenciado y tenemos que hacer los posgrados, diplomaturas, maestrías, especializaciones y el doctorado. Y en cada una de ellas que estamos motivados, con ganas de hacer y nos inscribimos, en los distintos lugares, en las universidades a donde vamos a cursar, lo primero que nos piden es un currículum, es decir, qué cosas hemos hecho para que nos admitan a hacer la diplomatura, para hacer la maestría, la especialización o el doctorado. Entonces, en estos tiempos de pandemia tan complejos, donde no hemos podido tener una actividad de encontrarnos del cara a cara, nos hemos tenido que adecuar a esta forma de comunicación y esta forma de capacitarnos. Entonces, la invitación mía es para que de alguna manera, terminado este año que ha sido tan complejo para nosotros, por esta pandemia, no solo para nosotros, sino para todo el mundo, que realmente al finalizar tengamos una postura productiva de decir, bueno, terminó el año, pero yo me llevo toda esta capacitación que he realizado y que de alguna manera después va a sumar cuando yo siga ampliándome o cuando me soliciten desde algún lugar mi currículum. Es decir, que voy a tener un certificado más, no solamente por el papel, sino por todos los aprendizajes que yo he tenido a lo largo de todo este año tan complicado en lo que ha sido la comunicación y la formación. Eso sería muy importante que reflexionemos. Además, es una carrera que nos permite incursionar en ámbitos privados, institucionales, y también en el consultorio y en las distintas especialidades, en la clínica, en lo forense, en lo laboral, en orientación vocacional. Es decir, que tenemos nuestra profesión, se caracteriza porque tenemos todo este abanico de posibilidades y de trabajar en distintos lugares. Y esta tarea a las que nos convoca, que es el informe psicológico, es la conclusión, el final de nuestra tarea y de poner, como les dije recién, en palabras, todos los resultados de una persona que hemos evaluado a través del psicodiagnóstico.
Bueno, ¿cuál? Marta, ¿querés que, perdón, soy Jimena, ¿querés que recién pongo la pantalla? Sí. Ok. Gracias. Aprovecho mientras Raquel está poniendo la presentación, les cuento que ahora que Marta hablaba de certificados, el curso entrega certificados para aquellos que lo requieran, así que eso me olvidé de decirlo al principio y ahora me acordé, Marta, cuando vos lo nombraste. Está bueno. Sí, así finaliza el año y bueno, no ha sido tan negativo, ha sido productivo, no solamente por esta capacitación, sino por todas las que ustedes han realizado. Entonces, una documentación muy importante, no solamente por los aprendizajes, como les dije recién, sino también por todo lo que significa compartir y aprender, o incorporar como nuevo. En el grupo hay colegas, psicólogos con mucha trayectoria, así que para mí es muy importante que estén ahí, y los estudiantes avanzados de la carrera, también yo les doy la bienvenida, porque esta es una temática que después van a tener que abordar. Bueno, otra de las cosas importantes de mis investigaciones son 2 libros que están en la Filmina. Yo soy la autora de aplicaciones del test Persona con Arma para evaluar policías, penitenciarios y también para hacer evaluaciones psicolaborales. Y mi tesis doctoral, que también está publicada en la editorial Lugar, es agresividad y psicopatía en instituciones de seguridad. Bueno, quería contarles que yo he transitado toda mi tarea laboral en una institución sumamente compleja, como es el Ministerio de Seguridad de la Policía de Mendoza, como jefa del Servicio de Salud Mental de Sanidad Policial, donde evaluábamos penitenciarios y policías para habilitarlos para tener la aportación de alarma o retirárselas, y las licencias de conducir profesional. También les quería contar que este año ANMAC, que es la Agencia Nacional de Materiales Controlados, que tiene sede en Buenos Aires, sería ex-RENAR, nos abre a todos los psicólogos una nueva salida laboral, que es la habilitación de portación y tenencia de arma de uso civil y de uso particular. No solamente tenemos las especialidades tradicionales, sino que también el portar y el tener arma para las distintas personas que lo van a utilizar, también se hace una nueva especificidad dentro de la psicología y no significa salida laboral para los colegas. Y la otra especificidad muy importante que está en todo el país es la habilitación de las licencias de conducir. ¿Y qué personas nos van a llegar al consultorio? Sobre todo las personas que no han sido habilitadas o que han tenido alguna dificultad para que las volvamos a reevaluar. Entonces, no solamente están todas las especialidades tradicionales, sino también estas nuevas que se van sumando desde la clínica. Bueno, en estos momentos la FEPRA, que es la Federación de Psicólogos de la República Argentina, junto con ADEIP, que es la Asociación de Estudios e Investigación en Psicodiagnóstico, están armando la reglamentación que nos van a bajar de los distintos colegios para que seamos prestadores de esta nueva especificidad. Porque en la gestión anterior era solamente para ciertos y determinados colegas. Ahora no. Colegas, se abre una nueva salida laboral y está re bueno. Entonces, una vez que terminamos toda esta evaluación, tenemos que hacer, por supuesto, el informe psicológico. Ese también lo vamos a ver en el segundo módulo, cuando veamos la evaluación jurídica forense, porque portar armas o habilitar una licencia de conducir
estamos atravesados por la psicología jurídica. Bueno, vamos a ir a los objetivos de esta capacitación. Lo más importante es el abordaje del informe psicológico, pero con un abordaje teórico-práctico. Es decir, que vamos a ir viendo los distintos autores, los tradicionales y los modernos, para ver cómo es el abordaje del informe psicológico. Y también, no solo de lo teórico, sino también de lo práctico. Y lo más importante, colegas, hacemos el abordaje teórico y vamos a ir concretamente a un informe psicológico de un niño, de un adolescente y de un adulto. ¿Esto por qué? Porque no todos los colegas hacen o trabajan con niños, tienen la especialidad con los adolescentes o con los adultos. Entonces vamos a hacer una mirada teórica, práctica, de cómo elaboramos estos informes. Bueno, yo recién decía que también hay muchos colegas con mucha trayectoria que se han inscrito y que quieren hacer esta capacitación. Ustedes dirán, ¿y por qué si tienen mucha trayectoria? Porque todos nos tenemos que capacitar. Está re bueno escuchar nuevas miradas y además yo digo siempre, qué bueno que vine porque me sirve de termómetro para saber en mi tarea diaria institucional o en el consultorio, por ahí me sirve para evaluar si estoy haciendo bien las cosas o si por ahí incorporo cosas nuevas, sobre todo en lo referido a nuevas técnicas psicodiagnósticas, ¿sí? Entonces, bueno, eso sería en forma general los objetivos. Colegas y para los alumnos de la carrera avanzada, lo más importante es compartir, es decir, que si yo les estoy transmitiendo desde mi experiencia, todos ustedes también tienen su bagaje de experiencia y el objetivo sería que al final de cada módulo podamos compartir en qué estamos de acuerdo y en qué temas ustedes disentirían conmigo o con alguno de los colegas. Entonces, realmente, esto de disentir es lo más rico del discurso, porque cada uno de ustedes va a aportar desde la experiencia, entonces va a estar re bueno la incorporación de nuevos aprendizajes o experiencias de otros colegas. Ese sería el segundo objetivo de este módulo. Bueno, vamos a entrar directamente al informe clínico y yo les voy a contar qué vamos a ver en ese módulo. Entonces, los distintos abordajes de los autores, cómo han ido evolucionando y concretamente vamos a ver desde el informe clínico. Lo que más me interesa es que vamos a ver en ese módulo el encuadre, es decir, el primer momento en el cual la persona viene a pedirme un psicodiagnóstico y que él necesita presentar ese informe a X y determinado lugar. En ese encuadre tenemos que tener en cuenta nuestro ojo clínico fundamental para saber finamente cuál es el motivo de consulta. El motivo de consulta va a ser el eje para una cosa muy importante, determinar qué batería o qué técnicas voy a aplicar para llegar a ver en el motivo de consulta lo que esa persona me está pidiendo. Y lo otro importante en el encuadre que voy a tener en cuenta es qué le voy a proponer respecto del informe psicológico. Si le voy a dar la devolución verbal al paciente, o si voy a hacer una lectura del informe, o si se lo voy a dar por escrito. Eso vamos a ver en el módulo de informe clínico, qué es lo más conveniente de acuerdo a los distintos casos que yo les voy a ir mostrando. ¿Por qué me detengo acá? Parece muy obvio, pero no es tan obvio, colegas. Yo ando por todo el país y yo pregunto, sobre todo en los colegios, que es donde se desarrolla la diplomatura, ¿cuáles son las temáticas por las cuales
a la Comisión de Ética nos denuncian los propios pacientes. Entonces, una de las denuncias de este último tiempo, porque la gente está muy conectada a las redes, sabe, además, quién no tiene un amigo psicólogo, y las denuncias son porque no entregamos informe psicológico, el paciente fue a un psicodiagnóstico y el psicólogo no le entregó, y entonces lo denuncian. La otra denuncia es que me hizo el test de Bender y me tomó solamente 3 tarjetitas. Y la otra denuncia muy común en todos los colegios es que hice el psicodiagnóstico de Rorschach y ese colega me tomó nada más que 2 láminas. Entonces, colega, miren algo tan obvio como es el encuadre, lo importante que es tener en cuenta esto que estoy diciendo. ¿Cuáles son las técnicas que voy a tomar de acuerdo al motivo de consulta? ¿Y cómo pacté con esa persona que vine a buscarlo respecto de la devolución? Bueno, otra cosa que vamos a ver en este módulo es el contenido latente, el contenido manifiesto y las relaciones interpersonales que yo establezco. Todos son diagnósticos. Después la otra sugerencia, ¿cómo voy a evaluar intertest? ¿Cómo voy a lograr? Los autores dicen que para que el informe sea integral, vamos a ver en ese módulo qué significa que un informe sea completo, que sea conciso, que sea consistente, que tenga competencia y lo más importante, colegas, obtener un informe creativo. Porque a veces ya estemos en el consultorio o estemos en una institución, hasta nosotros mismos nos cansamos de volver a repetir siempre lo mismo. Es como que caemos en una estereotipia. Entonces, el objetivo de ese módulo de la evaluación del informe psicológico clínico va a ser esto: cómo implemento como psicólogo mi capacidad creadora para que no todas las personas salgan con el mismo informe o yo les transmita en el informe verbal exactamente lo mismo que le dije al paciente que estuvo en la hora anterior. Entonces, ese es el objetivo. Y lo otro importante, lograr llegar a un diagnóstico presuntivo, y para eso, colegas, tengo que tener mucha solvencia en el manejo teórico práctico de las técnicas psicodiagnósticas. Y lo otro, que va a haber técnicas que a lo mejor, es así, no le puedo tomar a todos porque no voy a necesitar, de acuerdo al motivo de consulta, la misma batería del paciente que se fue, del paciente que está llegando para que lo evalúe en este momento. Es decir, que tenemos que tener la capacidad creadora de armar la batería, armar el informe y después cuáles serían las recomendaciones que yo daría. Bueno, otra cosa que vamos a ver en este módulo del informe clínico es un abordaje psiconeuroinmunoendocrinológico muy importante, sobre todo para esta última parte, para las recomendaciones, y después en la entrevista, qué cosas importantes tengo que tener en cuenta para agudizar mi ojo clínico. Bueno, entonces, esos serían los temas o los ítems que yo voy a tomar para el informe clínico. Después, en el segundo módulo, el informe jurídico forense, que si ustedes me acompañan y hacemos la capacitación, lo vamos a lograr. Y yo ahí ahora les voy a comentar qué cosas, cuáles objetivos fundamentales para este tipo de informe pericial. Bueno, acá tengo que discriminar que en este tipo de informes hay muchas colegas en todo el país que trabajan en forma dependiente, o sea, son empleadas de la justicia y son colegas muy brillantes y solventes que trabajan ahí. Entonces, el objetivo de este informe psicológico pericial va a estar más dirigido
a la tarea que hacemos en general en nuestro consultorio cuando los pacientes llegan con un oficio desde la justicia. Y también, yo no sé en Buenos Aires, pero les cuento, acá en Mendoza, las inscripciones para ser perito de partes y salir sorteados son los primeros meses del año, o sea que en el mes de febrero y marzo se hacen las inscripciones para los colegas que quieran ser en la justicia peritos de parte. Entonces, en este módulo vamos a establecer la diferencia entre el informe psicológico clínico y el informe jurídico forense. Vamos a ir estableciendo las diferencias. Después vamos a hablar sobre qué significa el informe pericial, qué significa la pericia, y lo otro importante que vamos a ver, el manejo del vocabulario legal que los psicólogos tenemos que tener cuando vamos a hacer este tipo de informe. Otra cosa importante que yo he incluido es cuáles son los indicadores que yo debo tener en cuenta para elaborar una pericia jurídica forense. Y vamos a hacer una ejercitación, por supuesto que si ustedes hacen esta capacitación y llegamos a este módulo, vamos a hacer un ejercicio de qué cosas debo escribir, cuáles no, y con un caso concreto de una mamá que perdió a su hijo que murió en un accidente de tránsito. Entonces vamos a hacer una comparación de una psicóloga que recién empieza a trabajar en este tipo de tarea y vamos a ir seleccionando qué cosas debo poner y qué cosas no. En este mismo informe, que por lo general nos llega al consultorio, los oficios de distintas temáticas, eso también lo vamos a ejemplificar. Uno de los pedidos que vienen con oficio es cuando tenemos que hacer un psicodiagnóstico para la mamá y para el papá que quieren que quieren adoptar. Entonces, el juez nos pide una evaluación psicológica y los padres nos llegan al consultorio, es decir, eso llega por oficio. Otro pedido de consulta, yo en este momento sigo en mi consultorio particular, nunca dejé de hacer psicología clínica en el consultorio, y otra de las consultas que vienen derivadas de oficio es cuando el juez nos pide revinculación familiar, ya sea que el papá o la mamá han sido excluidos del hogar. Entonces el juez necesita esta psicoterapia de revinculación y nos pide un parecer a través del oficio a ver si este papá y este chico o esta mamá y este chico están en condiciones de revincularse desde lo emocional. Y otro pedido muy común en el consultorio de estos últimos días, que a mí me llega por oficio al consultorio, es el motivo de violencia intrafamiliar. Sobre todo de mujeres que son violentadas por su pareja y el juez, a través del oficio, pide que se le haga una evaluación psicodiagnóstica y psicoterapia. Es decir, que también ahí estamos atravesados por la psicología jurídica porque tenemos que hacer toda una evaluación al respecto. También en este módulo yo les voy a entregar un material muy interesante de la magíster Graciela Gardiner, que también forma parte del plantel de la diplomatura y también pertenece a ADEIP, y ella trabaja en estos momentos en los juzgados en La Plata, y ha elaborado 2 documentos muy importantes de cómo deben ser las evaluaciones psicodiagnósticas en esta época de pandemia.
Entonces, eso también lo vamos a compartir en este módulo de psicología jurídica, es decir, sobre el informe. Y lo otro importante que también vamos a dar, muy actual y también, como les dije recién, que se abre todo un panorama, cómo hacer estas evaluaciones que nos pide la ANMAC, la Agencia Nacional de Materiales Controlados, cuando alguien viene a solicitarnos una tenencia, que puede ser perfectamente un civil, o una aportación también pedida por un civil. Y otra cosa muy importante que también voy a compartir con ustedes es un reglamento muy interesante que han elaborado un grupo de colegas que pertenecen también a ADEIP acerca de cómo es la reglamentación para hacer este tipo de pericias y las técnicas psicodiagnósticas a aplicar. Es decir que si hacemos esta capacitación, ya estaríamos en el segundo módulo del informe pericial. Bueno, y finalmente, en el último módulo, que es el día martes 20, de 17 a 19, el informe laboral. Bueno, acá que vamos a ver fundamentalmente cuáles son las características que debo tener como psicólogo para trabajar en una institución, o qué características debo tener si estoy en mi consultorio y la comunicación con la empresa, con la tarea laboral que ellos allí me van a solicitar. Vamos a ver cuál es el perfil para un puesto. Esto lo solicita por lo general dentro de la empresa el licenciado de Recursos Humanos. Y nos va a pedir que evaluemos habilidades, capacidades y todo el desarrollo cognitivo de una determinada persona para un X puesto. Entonces vamos a hacer todo el abordaje teórico y vamos a ir viendo variable por variable que el licenciado en Recursos Humanos me va a ir pidiendo a través del perfil. Una de las cosas fundamentales cuando uno hace psicología laboral es tener en cuenta en general cómo es el perfil de esa empresa y ver el organigrama, cómo es la distribución de tareas. Así como en lo jurídico debo manejar el lenguaje legal, acá en el informe laboral es muy importante saber cuál es el perfil en general de la empresa. Bueno, como psicólogo laboral puedo estar incluido dentro de la empresa, eso lo vamos a ver, y puedo estar trabajando desde mi consultorio haciendo el aporte. Eso también lo vamos a ver en ese módulo. Y bueno, y después, en ese perfil, el licenciado en Recursos Humanos nos empieza a pedir variables. Ejemplo, tolerancia a la frustración, niveles de estrés, relaciones interpersonales, tipo de comunicación, el nivel cultural que esa persona tiene dentro, o sea, que posee para incorporarlo a la empresa, depende, por supuesto, del tipo de tarea que vaya a realizar en la misma. Entonces acá el psicólogo tiene que armar toda una batería de test importantes para ir viendo qué tipo de técnicas debo aplicar para ir encontrando cuál es el perfil o la variable que me están pidiendo. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este módulo? Tomar la variable, por ejemplo, niveles de tolerancia, tolerancia al estrés. Entonces ahí vamos a ver qué tipo de técnicas tengo que tomar para determinar este indicador.
me va a pedir si esta persona tiene capacidad creadora. Entonces yo ahí les voy a indicar o vamos a ir elaborando cuáles son las técnicas psicodiagnósticas que yo tengo que tomar para determinar si esta persona tiene capacidad creadora. Otra variable, relaciones interpersonales. Entonces, en este módulo vamos a ir viendo cuáles serían las técnicas psicodiagnósticas que yo voy a tomar o tener en cuenta para determinar relaciones interpersonales. Bueno, colegas, después de hacer toda la batería, ir viendo las variables y qué posibilidades o qué técnicas me van a chequear, por ejemplo, si es una empresa donde esa persona tiene que tener mucha precisión, voy a tener que evaluarle su atención y su concentración. Entonces ahí vamos a ver qué técnicas en ese módulo estarían importantes para evaluar su capacidad de atención y de concentración. Bueno, y finalmente, una vez que el psicólogo tiene todos los resultados, vamos a armar el informe psicolaboral para enviar a la empresa. Bueno, otra de las cosas importantes que hace el psicólogo laboral es el asesoramiento a la empresa. Una vez que obtuvo los resultados de ese sujeto, los envía. Otra de las tareas es reubicación laboral. Cuando ese empleado en ese puesto ya no está cumpliendo los objetivos, nuestra tarea es volver a reevaluar y una reubicación laboral. Y también una de las cosas que hacíamos en la institución es evaluarlos cuando se acaba el año, el año de actividad, para ver si están en condiciones de ascender, es decir, de tener posibilidades de crecer desde el punto de vista profesional, y ahí también estamos haciendo psicología laboral. Entonces, lo más importante es la entrevista, cuál es el motivo de la consulta, y además la elección de la batería, y finalmente yo debo determinar si esa persona está en condiciones de ascender, es decir, de seguir al puesto jerárquico correspondiente, y eso también lo hace el psicólogo dentro de la institución. Bueno, otro de los pedidos que llegan al consultorio, ya vienen haciéndolo desde el año pasado, que esto también entra dentro de la psicología laboral. El Ministerio de Desarrollo Social acá en Mendoza solicita a todos los médicos que se acaban de recibir, que han elegido ser médicos psiquiatras y tienen que hacer las residencias en un hospital psiquiátrico. Entonces, el Ministerio de Desarrollo Social ha elaborado un perfil y, bueno, cada uno de esos médicos residentes consulta al psicólogo para que le haga toda una evaluación psicodiagnóstica para saber si esa persona está en condiciones, que en realidad es un médico que ya ha terminado su carrera, de hacer la residencia en este tipo de lugar que es el hospital psiquiátrico. Es decir, que ahí le estaríamos reportando, estaríamos trabajando en nuestro consultorio con una tarea de psicología laboral, y yo le reporto a otra institución como es el Ministerio de Desarrollo Social. Bueno, ya les dije lo de la reubicación laboral. Esto lo hacía yo en la institución cuando alguna de las personas, policías o penitenciarios, no estaban en condiciones de trabajar en ese lugar. Entonces se hacía toda una evaluación, una reevaluación psicolaboral, y se sugería a qué lugar podía ser trasladado para que bajaran los niveles de ansiedad o para que estuviera más productivo en el nuevo lugar.
Bueno, y en este módulo, colegas, de informe laboral, lo más importante es la casuística, es decir, vamos a ir leyendo y vamos a ir viendo primero la construcción del informe, qué áreas voy a ir tomando y qué áreas voy a ir informando, qué es documentación que yo me la voy a quedar y después armar qué tipo de indicadores voy a transmitirle a la empresa. Bueno, colegas, esto sería a grandes rasgos lo que vamos a hacer en los 3 módulos referidos al informe psicológico, el clínico, el pericial forense y el laboral. Así que bueno, yo espero que este sea un aporte y lo más importante que podamos compartir y como les dije recién, lo que más me interesa es que compartamos la experiencia que yo les ofrezco y la que ustedes tienen desde su tarea en el consultorio y la tarea que tienen a nivel institucional. Bueno, Jimena, yo hasta acá llegaría con el desarrollo teórico y la invitación para las colegas. Perfecto, Marta. Si querés, Raque, deja de compartir, así queda la pantalla con los nombres y empiezo con algunas preguntas que surgieron en el chat. Marta, dale. Preguntan si en el informe psicológico se usa el DSM, el DSM. No, la mayoría de los autores considera que no, que solamente el DSM-4 es salvo en una pericia y es material para que sea utilizado por el psiquiatra. Ah, muy bien, perfecto. Preguntan también cuál sería el marco teórico al que adhiere el curso que vas a dar. Bueno, de acuerdo, todos ustedes van a tener acceso a la bibliografía y van a ir variando. Va a haber autores para lo clínico, les voy a dar bibliografía para lo jurídico forense y bibliografía para lo laboral. Por ejemplo, una de las autoras importantes es Graciela Selener, Renata Frank para el informe psicológico. Y después voy a tomar otros autores para lo laboral y para lo jurídico. O sea que después yo cuando voy terminando el módulo y les voy dando la bibliografía. Perfecto, ya que hablamos de libros, Marta, otra pregunta es cómo conseguir los libros tuyos, los que vos escribiste. Bien. Bueno, acá les cuento, colegas, el de aplicaciones del test de persona con arma, lo tengo yo se lo vendo a los psicólogos, de manera que los indicadores queden entre psicólogos, porque tenemos encima de la experiencia en las poblaciones, sobre todo cuando uno evalúa grandes poblaciones, se van pasando entre ellos los indicadores y como si fuera poco, tenemos las redes sociales donde vos cliqueás y te dicen desde cómo tenés que ir vestido hasta qué respuestas tenés que dar en Roger. Entonces, persona con arma, el libro, el colega, nos ponemos en contacto, yo lo tengo y se los envío. Últimamente, con esta pandemia, el único que llega seguro y en 5 días es OCA. Esto es un informe cotidiano que está, pero es una de las maneras. Y el de agresividad y psicopatía en instituciones de seguridad es de la editorial Lugar, que el editorial es por Mercado Libre. Y si también lo quieren, yo se los doy. Bueno, entonces acá hago un paréntesis, Marta, para todos los que me están escuchando, si alguno, más allá del tema del curso, quisiera el libro de Marta, pueden escribirme a mí en capacitaciones @ y yo las pongo en contacto a esas personas en particular con Marta por las dudas que quieran el libro. No tengo problema en hacer de Mercado Libre intermediaria en este caso, no hay problema.
Sigo con las preguntas, Marta. Bueno, Preguntan cómo están haciendo con el tema de la pandemia, cómo están haciendo en este momento las evaluaciones psicodiagnósticas y su respectivo informe. ¿Lo están haciendo en forma virtual? no. Por eso yo les voy a dar ahora, en el módulo de jurídica forense, solamente entrevista y solamente hasta donde se puede evaluar, porque es una cuestión de ética profesional, porque vos no sabés cuando evalúas a alguien qué otra persona puede estar atrás de la pantalla asesorando, ya sea en la justicia o ya sea desde lo laboral. Entonces no es recomendable. Lo ideal es cara a cara, como corresponde, de acuerdo a la ética profesional. Así que bueno, yo les voy a mandar los documentos realizados por la magíster Graciela Gardiner para que ustedes tengan el soporte y desde lo legal, cómo son las evaluaciones en este momento de pandemia. Perfecto, Marta. Bueno, otra pregunta. En cuanto a la obligatoriedad de realizar un informe, yo trabajo, bueno, Hernández trabaja en una escuela y cuando solicitamos a profesionales que nos envíen un informe, muchas veces el psicólogo nos responde que no se hace informes. Si eso es Exactamente, correcto. es correcto para Hernán, porque la maestra, la directora y las secretarias, que son las que realmente te reciben cuando vas a la entrevista, eso lo vamos a ver todo como casuística en ese módulo. No son psicólogos, entonces yo como psicólogo y profesional, lo que debo dar es qué cosas, desde el punto de vista grupal y en la escuela, pueden mejorar al niño desde los síntomas que está teniendo, pero no dar informes. Lo que sí en las escuelas te hacen llenar un acta donde vos ponés la sugerencia. ¿Qué sugerís para que las señoritas del grado hagan? Pero informe no, porque ninguno de ellos son psicólogos, salvo que en la escuela haya un psicólogo. Eso lo vamos a ver en el módulo. Perfecto, clarísimo, clarísimo, Marta. También preguntan si el DSM-4, el DSM en general, ¿no? El DSM solo pueden usarlo los psiquiatras, o los Sí, psicólogos no lo pueden usar. desde el punto de, sí, por supuesto, pero no es conveniente, solamente sabes cuándo se usa, Jimena, y para la colega que me hace la pregunta, es un poco como un idioma en clave para las obras sociales. Ahí sí te exigen que pongas el CIE-10 o el DSM-4, como para que quede protegido esa persona, porque no todo el mundo, no todos los administrativos manejan el DSM-4. En ese caso sí, pero no en el informe psicológico. ¿Estamos? Perfecto, Solamente es utilizado por los que se complementan los dos informes, el del psicólogo y el del psiquiatra, en la justicia, en el jurídico forense. Eso también lo vamos a ver en el módulo. bueno, acá también preguntan que ahí en Mendoza dicen que en las pericias de oficio, en Sí, Mendoza, si los abogados piden los tests, ¿hay que entregárselos a no, los de ninguna abogados? manera. Muy buena pregunta. Colegas, las técnicas psicodiagnósticas son propiedad del psicólogo y son exclusividad de un momento único con esa persona. El único que te puede levantar el secreto y te lo puede pedir es el juez, nadie más. Las técnicas no se entregan. ¿Puedo Colega, comentar? eso lo vamos a ver después en el módulo, y además se guardan. Hay que guardarlas por 10 años. Esto también es otra de las cosas del código de ética del psicodiagnosticador. Eso también lo vamos a ver en el módulo. Perfecto, Marta. Acá hay así como un intercambio de ideas sobre el DSM, si es el 4 o el 5 el que está en vigencia. No, el DSM-4. Hay muchos que ya aplican el 5, pero el estándar es el 4. Perfecto. Otra pregunta de Lourdes. ¿Los informes se entregan bajo qué casos? ¿Por petición de jueces, de las instituciones? No. Desde la práctica, ella me lo dice como para la justicia. Sí, En la pregunta en realidad. justicia, No, colegas, en en la general, justicia.
En general pregunta, o sea, ¿en qué Bárbaro, en casos se general. entregarían los informes? Bien, muy bien. Bueno, en el caso de los niños, cuando vienen los padres, lo pactamos en el encuadre. Por lo general, eso lo vamos a ver en el módulo, es de lectura o verbal para los padres. Después a la escuela llevo, y no lo llevo el informe, sino que tengo la entrevista con las autoridades de la escuela y me hacen un acta y yo en ese acta, y ya ese informe, tengo que poner las sugerencias. Bueno, vamos al caso de un adulto. Si el adulto, quedémonos en el niño, si el niño me pide el informe psicológico, el pediatra, el neurólogo infantil o el psiquiatra infantil, yo el informe técnico se lo entrego a los profesionales y a los padres les cuento los resultados que hemos obtenido desde lo verbal. O sea que el informe sí se hace, pero yo desarrollo todo lo técnico para los profesionales. También hay psicólogos, por ejemplo, que están en una corriente psicoanalítica, muchos no manejan, digo lo que pasa en Mendoza, muchos no manejan el psicodiagnóstico. Entonces, me piden a mí una evaluación para hacer el abordaje terapéutico. Entonces, al paciente que viene derivada, yo le doy verbal, pero lo técnico se lo doy el informe escrito a ese colega psicólogo. Vamos al adulto. El adulto viene derivado por el psiquiatra, por el médico clínico o por el neurólogo. El contenido técnico del informe escrito se lo doy al neurólogo, al médico clínico o al psiquiatra que me solicita. Es fundamental el diagnóstico presuntivo clínico porque el psiquiatra necesita saber si es un mal estado de ánimo o si qué tipo de medicación, si es un estado depresivo. Entonces, eso vamos a ver en el módulo, la importancia de las técnicas a administrar. Perfecto. Acá una aclaración que Sí, con respecto a la pregunta que habían hecho antes, sí, dice que las impugnaciones a las pericias de oficio, sí. y los abogados les piden las técnicas y ella o él, porque no sé el nombre porque es una A y una Sí, S, sí. eh, dice que ella le entrega las fotocopias. Está No hablando se de entrega, está hablando de pericias laborales. sí, no se entregan absolutamente, o sea, vos haces el informe, porque es una pericia y te han pagado para eso, haces el informe, pero el material no se entrega a nadie. ¿Y dónde está? Que también después se los voy a dar, en el Código de Ética del Psicodiagnosticador. Y no solamente acá en Argentina, sino en la construcción de los 3 internacionales, ahí está escrito. Y otra cosa, colegas, por si no van a hacer la capacitación para que se lo lleven como idea fundamental de esta invitación a que hagan la capacitación, es que el abogado, el juez o quien sea, no te puede pedir técnicas. El psicólogo es lo suficientemente solvente para manejar las técnicas psicodiagnósticas que él maneja. El otro no te puede pedir qué tipo de técnicas vos tenés que aplicar. ¿Estamos? Porque por lo general son técnicas que no están baremizadas para Argentina y no tienen validez científica. Ok, Eso. a ver, acá por ahí hay que creo yo, tal vez, en el trato una confusión. Lo que sí se le entrega al juez, por supuesto, es el informe. Claro, sí, sí, sí. Que el informe que es la pericia, el informe por escrito, sí. Eso lo vamos a ver Perfecto. en el módulo, qué cuidados debo tener para después no ser esclavo de mis propias palabras escritas en el informe. ¿Sí? Que te lo van a Perfecto. impugnar es seguro, porque es un poco la tarea del perito de partes, la impugnación. Pero mientras menos pongas, eso vamos a verlo en el módulo, ¿sí? Pero Perfecto. yo no hago Acá, de parte. discúlpame, Silvana, perdón, pero escribilo por el chat, porque si no, no va a ser un lío.
Otra pregunta, Marta, que es Sí. súper, esta pregunta la he escuchado varias veces. ¿Qué Sí. sucede en una evaluación laboral, en un psicodiagnóstico laboral, cuando el psicólogo detecta algún tipo de patología en el candidato? ¿Se lo debe enviar a consulta? ¿Se le informa esto al candidato o no? Primero, eso lo vamos a ver en psicología laboral. ¿Qué vamos a ver en el informe laboral? ¿Qué vamos a ver? ¿Qué cantidad de sesiones yo voy a tener con esa persona? Y siempre, colegas, hay que tener una entrevista de devolución, porque si no, la empresa lo llama y le dice, dijo la psicóloga que usted no es apto. Entonces el señor se queda con todo un bagaje de negatividad, le podemos disparar una iatrogenia, esto lo veíamos todas las veces en la policía, que por más negativo que sea el informe, yo a la persona dueña de las técnicas, la que hizo las técnicas, se lo tengo que transmitir verbal y después le digo, yo en este momento usted no está en condiciones de hacer este tipo de tarea. O sea, el primero que recibe el informe que no reúne el perfil es el candidato y después se lo transmito a la empresa. Este señor en este momento no reúne el perfil. También sucede, esto lo vamos a ver en el módulo de laboral, que las personas tienen un monto de ansiedad muy marcado. Entonces yo lo hablo con el candidato y le digo, mire, usted reúne bárbaro el perfil, pero acá tiene un monto de ansiedad que si usted sigue, no va a tener productividad en esta nueva tarea. Entonces, señor, vaya y hágase atender. Esto queda como secreto profesional. Y después yo elevo a la empresa que el señor está en condiciones, porque ha reunido todo. Entonces, y lo otro que necesito discriminar a través de las técnicas, si esto es por la atención propia del examen o si ya forma parte de su estructuramiento de personalidad. Por eso es clave el manejo de las técnicas. Perfecto, Marta. Clarísimo. Bueno. Karina nos pregunta, que está en Rosario, Sí. los auxiliares de la justicia somos peritos de oficio. Salimos sorteados y nos llega la cédula. Los peritos de parte son los contratados por los abogados. En el informe forense, ¿de qué peritos hablamos? De todos. Hasta vos te transformás, entras te corren las generales de la ley cuando viene ya que te tengas un oficio. Ella está muy bueno lo que hace esta colega de Rosario, bárbaro y gracias porque discrimina su tarea y el perito de parte, que es el contratado por el abogado. Pero si estás en el consultorio y te llega un oficio para lo que les dije recién, evaluar una persona si está en condiciones para adoptar, la mamá y el papá, para una revinculación familiar de la mamá o el papá o del papá y el niño, y si te llega violencia intrafamiliar, te corren las generales de la ley, es decir, que estás haciendo una tarea, una evaluación jurídica forense. Perfecto, Marta. Bueno, acá yo trato de más o menos agrupar las preguntas y no ir de una pregunta que no tenga nada que ver, pero creo que ya las de puntualmente el tema que nos convoca se terminaron. Preguntan si vas a dar el curso sobre portación de armas en algún momento. Yo no tengo problema, si querés lo armamos, pero no está en nuestros planes, pero eso preguntaba. Sí, porque ¿sabés qué, Jime? Es una nueva salida laboral. Y estamos trabajando en eso. A mí me han convocado de la FEPRA, así que va a estar re bueno. Sí, sí, sí. Sí, perfecto, ya lo vamos a ir Marta, viendo. Es otro capítulo. Después otra cosa llamativa que salió en el chat, que una chica comentaba que están solicitando en lo laboral piloto de drones, o sea, un nuevo puesto, que sería piloto de drones y que cuáles serían las competencias que habría que evaluar. Ah, buenísimo. Primero, habilidades, la habilidad de lo técnico y el desarrollo perceptivo motriz tengo que evaluar. Y lo más importante, atención y concentración. Está re bueno esto. Muy bueno, un nuevo puesto laboral, ¿sí? Excelente. Sí, y también algo de que tenga que ver con la ética, ¿no? Porque puede meterse por el lado.
Total, sí, sí, sí. Niveles de madurez emocional, sí, total, sí, Exacto, exacto, sí. sí, sí, bueno, eso es interesante. Y también estaban preguntando un par de personas con respecto al curso propiamente dicho, si las clases se grababan. Les cuento el sistema, todas las clases se graban y quedan en nuestro campus virtual durante un mes contando a partir del último día. O sea, que una vez que ustedes terminan el curso, tienen un mes para seguir viendo las clases o para ver aquella clase que llegaron tarde o no pudieron acceder. Bien, Eso también lo preguntaban, así ya lo dejo claro acá. Bueno, Marta, buenísimo. la verdad que un placer escucharte, muchas gracias. Bueno, bueno, Le colegas, mando espero que nos encontremos a partir del martes 13. Van a a ser partir re del martes que bienvenidas. viene, sí, sí, vamos a ver. Y bueno, les Bueno, agradezco a todos por participar. La verdad que está muy bueno este espacio que la Escuela de Negocios puede brindar para que nos encontremos, charlemos y demás. bueno, Así que muchas bueno, gracias a todos. las encuentro. Nos vemos. Chao, Marta, Sigamos un en beso, contacto, gracias. Jimé.